Hola, hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche en donde pues continuamos con estas charlas tan interesantes, tan formativas, que nos ayudan, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, en nuestro seguimiento a Jesús a través de esta espiritualidad tan rica, tan bella, ¿verdad?, que nos dejó nuestro seráfico Padre San Francisco. Pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre la verdad, la obediencia, sí, la obediencia en la verdad. Eh, pero antes, pues los invito a que hagamos una pequeña oración para ponernos en la presencia del Señor, sí, pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos guíe y sea Él el que nos dirige en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que eres el camino, la verdad y la vida, hoy queremos escucharte con un corazón abierto. Enséñanos a obedecer, no por miedo, sino por amor, no por costumbre, sino por convicción. Como San Francisco, queremos decirte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Haznos dóciles a tu palabra, libres para seguirte y humildes para poder aprender. Danos la gracia de andar en la verdad, aunque cueste, aunque nos duela, porque sabemos que solo la verdad nos hará libres. Espíritu Santo, guíanos en esta reflexión y haz que todo lo que escuchemos hoy nos acerque más a la voluntad del Padre. Alto y glorioso Dios, que iluminas las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento de ti. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento de ti. Alto y glorioso Dios, que iluminas las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento de. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentimiento, sentimiento de ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues les decía que vamos a ver en esta noche un tema muy interesante.
y que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Vamos a hablar de la obediencia, ¿sí? Vamos hoy a reflexionar y a redescubrir, ¿verdad? El valor de la obediencia desde nuestra espiritualidad, desde la espiritualidad de San Francisco de Asís, entendiéndola no como imposición, ¿sí? Sino como un camino de amor, de libertad y de fidelidad a la verdad de Dios, ¿sí? Pero antes, pues me gustaría que en unos segundos venga a nuestra mente qué palabra o imagen asociamos con obediencia, ¿sí? Obediencia, a lo mejor reglas, autoridad, imposición, disciplina, no sé, muchísimas límites también, ¿verdad? Sumisión. Sí, en unos segunditos, así que lo que venga a nuestra mente. Y pues ayudados de estas palabras que ya acabo de mencionar, muchos de nosotros crecimos eh, viendo la obediencia como un acto de sumisión, de ser sumisos, ¿sí? A una autoridad externa, ¿sí? A veces injusta autoritaria, ¿verdad? Es comprensible que esto provoque rechazo. Cuando nosotros hablamos o escuchamos obediencia, muchas veces, ay, no, en la obediencia, que no sé qué, por lo mismo, por lo que eh, hemos conocido, ¿verdad?, acerca de esta palabra, ¿sí? Sin embargo, desde el Evangelio y nuestra tradición franciscana, la obediencia es un acto de amor, ¿sí? Un acto de amor, un camino de libertad interior, un camino de verdad, ¿sí? Es escuchar y responder. Y como lo decía en la oración, no por miedo, ¿sí? Una obediencia desde la verdad, una obediencia desde el Evangelio, desde Jesús, nunca nos va a llevar a hacerlo por miedo, sino por fidelidad a una voz que nos ama. Y por eso, pues hoy los invito a que redescubramos esa obediencia, no la que oprime, sino la que nos libera y da sentido. La obediencia que vivió Jesús y que abrazó con gozo San Francisco de Asís. Y para eso, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, siguiente. Se nos pasaron esas. Listo, gracias. Vamos a ver también un poquito sobre esta obediencia, pero vamos a verlo primero desde el fundamento bíblico, ¿verdad? Que nos dice, yo sé, toda la Biblia pues nos habla de verdad, de obediencia, de fidelidad, de amor, de entrega, pero vamos a solamente a tomar dos citas que nos hablan de esta parte, ¿sí? La de Juan 14:6, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús no nos ofrece una verdad abstracta, ¿sí? Sino Él mismo es la verdad viviente, ¿sí? Andar en la verdad, pues es andar con Jesús, ¿sí? Caminar como Él, vivir en esa coherencia con su palabra. Entonces, obedecer, pues es eso, es dejarse conducir por Cristo, ¿sí? No por nuestras emociones, no por miedos o caprichos, ¿sí?
es vivir desde la verdad de lo que somos, ¿sí? Desde lo que somos, como hijos amados y llamados a vivir en esa plenitud, ¿sí? Todos nosotros somos llamados a vivir en eso, en esa plenitud, ¿sí? Por eso Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? La verdad, ¿sí? Si vamos con Jesús, estamos en la verdad. En la siguiente cita bíblica, que es la cita de Filipenses 2 del 6 al 8, ¿sí? Este, y nos dice, se despojó y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sí? Imagínense Jesús siendo Dios, ¿sí? Siendo Dios, él obedeció, ¿sí? Obedeció, se hizo hombre y se hizo obediente incluso hasta la muerte, ¿sí? Cristo se despoja de todo poder, de todo prestigio, pues para entregarse libremente a ese plan del Padre, a ese plan de Dios, ¿sí? Él bien fácil hubiera podido decir, eh, soy el Hijo de Dios, ¿sí? Al contrario, que ellos me obedezcan a mí, etcétera, 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 ¿verdad? Pero él fue obediente, obediente hasta la muerte, ¿sí? Obedecer a Dios, pues es vivir según su diseño de amor. Y cuando obedecemos por amor, no perdemos libertad, al contrario, la encontramos. Fíjense que una vez a mí, una persona, ¿verdad? Hace ya un tiempecito, me dijo, oye, hermana, dice, te invito a cenar. Era un grupo de jóvenes y le invitamos a cenar, que no sé qué. Y le digo, oh, pues déjame pedir permiso a ver si me autorizan salir. Ay, pero que no está ahí en libertad, que no está ahí porque usted quiere, porque tiene que pedir permiso, eso es autoritarismo y que no sé qué. Le dije, no. Dije, yo hice un voto, ¿verdad? Un voto de obediencia y desde esa obediencia yo elijo, ¿sí? Desde esa entrega yo elijo obedecer, ¿sí? Yo obedezco por amor, ¿sí? Cuando yo soy consciente de que esa obediencia me va a llevar, ¿sí? A Jesús, entonces ese es andar en libertad, ¿verdad? Y pues muchas veces se nos dice, que nosotros, los religiosos, los sacerdotes, que no somos libres, porque no podemos hacer lo que queramos. Claro que podemos, ¿verdad?, hacerlo, pero desde Jesús, ¿sí? Desde ese vivir según su diseño, ¿sí? Lo que Él soñó para mí, desde ahí voy a obedecer, desde ahí voy a caminar, ¿sí? Entonces, pues ahora vamos a ver también, ya vimos un poquito lo del fundamento bíblico, ¿sí? Cómo es andar, ¿sí? Andar en la verdad, andar en esa obediencia, caminar en la verdad, ir desde Jesús, el ejemplo de Jesús. Y pues también ver a San Francisco de Asís, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Obedecer por amor a la verdad, ¿sí? San Francisco de Asís y la obediencia, ¿sí? Su experiencia de conversión tras escuchar esta frase, Francisco repara mi iglesia. En el momento, Francisco no lo entendió. ¿Qué fue a hacer Francisco? Pues ir a reparar una iglesia material, ¿verdad? Cuando el Señor le estaba diciendo, le estaba pidiendo otra cosa.
Francisco, un joven rico que pues soñaba con la gloria de las armas, ¿sí? Soñaba con esas guerras, ser de los mejores caballeros, ¿sí? Pero tras una serie de crisis, la guerra, la enfermedad, la cárcel, lo llevaron pues a despertar interiormente, ¿sí? Lo llevaron a abrir su mente, su corazón. Recordamos cómo se nos narra, ¿verdad?, en sus escritos, que un día, orando Francisco en la iglesia de San Damián, escucha a Cristo en la cruz que le decía, Francisco, repara mi iglesia. Y él responde sin condiciones, ¿sí? Fue su primera obediencia, la primera obediencia de Francisco, ¿sí? Una escucha interior eh, que cambia totalmente el rumbo de su vida. Él, al ir y obedecer ante esa voz que escuchó de Francisco, repara mi iglesia, ¿sí? Él va, marcha presuroso, así como lo hizo nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo que su prima Isabel iba a dar a luz, ¿qué hizo María? Presurosa fue al encuentro de Isabel. Qué gran ejemplo tenemos nosotros, ¿verdad? Qué gran ejemplo tenemos nosotros eh, de ir, ¿sí? Eh, sin poner condiciones. Muchas veces, y más los adolescentes, ¿verdad? Que los papás les piden algo y lo quitan. ¿Y por qué? Ay, no, pero ¿y por qué no va fulanito? ¿Y por qué no sé qué? Y siempre hay porqués y peros y peros y peros, ¿verdad? Pero cuando entendemos, ¿verdad? Este sentido de obediencia, y vuelvo a repetir, no desde una imposición, no desde un miedo, porque imagínense si actuáramos por miedo, ¿sí? Si nosotros respondiéramos a esta invitación que Jesús nos hace a vivir desde esta espiritualidad tan hermosa que es la espiritualidad de San Francisco de Asís, y si lo hiciéramos con ese miedo, yo creo que pues ¿dónde estaríamos? No lo sé, o cómo actuaríamos, eh, pero no, Francisco también nos enseña eso, a que obedecer es vivir en esa libertad, en esa alegría, ¿sí? La obediencia radical del Evangelio. Francisco no interpreta el Evangelio a su conveniencia, ¿sí? Eh, Cuando escuchamos el pasaje donde Jesús, ¿sí?, envía a sus discípulos sin oro, sin alforja, y les dice, esto quiero vivir con todo mi corazón. Cuando Francisco escucha esa frase, bueno, lee esa frase, yo creo que ahí también hubo un momento de decir, esto es lo que yo quiero vivir. Entonces, para Francisco, pues la obediencia no es fanática ni rígida, sino es una obediencia libre, una obediencia confiada, una obediencia que nos lleva a andar en esa libertad, en esa alegría, ¿sí? Es una respuesta total a la llamada de Jesús, pobre, humilde, crucificado. Cuando Francisco eh, redacta la regla, ¿qué es lo que escribe? El Evangelio, porque es lo que quiere vivir, ¿sí? Quiere vivir el Evangelio, ¿sí? Entonces, esa invitación para nosotros de vivir el Evangelio, ¿sí? De ser obedientes a la voluntad del Padre, de ser obedientes a la voluntad de Dios,
es andar en esa alegría, ¿verdad? Y esa obediencia también a la iglesia. Aunque Francisco sufrió incomprensiones, ¿sí? Él se sometió al Papa y nunca actuó fuera de esa comunión eclesial. Y sabemos que pues fue rechazado, incomprendido, eh, vivió tantas cosas, pero él sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba haciendo la voluntad de Dios y por eso nunca actuó fuera, ¿sí? De esa comunión eclesial. Pidió la aprobación de su regla y cuando fue modificada, la aceptó en obediencia, ¿sí? Para Francisco, obedecer a la iglesia era obedecer a Cristo presente en esa comunidad. Cuando el Papa, pues empieza a decirle lo de las modificaciones y todo, no le quedó más que nada, más que decir, acepto, vamos a hacer las modificaciones, las hicieron, como ya todos lo sabemos, ¿verdad? Pero desde esa obediencia, ¿sí? Desde esa comunión con la iglesia. Y esa obediencia fraterna y en humildad también. Francisco también nos enseña a ser obedientes, ¿sí? Desde la hermandad, desde la fraternidad. Francisco fue obediente a los hermanos. Él no se colocó por encima, al contrario, aun siendo el fundador, aun siendo el que inició esta obra, esta orden, aceptaba correcciones, renunció incluso a ese liderazgo cuando su salud pues no se lo permitía. ¿Sí? Leemos en la admonición eh, número 21. Dice, bienaventurado el siervo que cuando es reprendido, acepta humildemente la corrección y se somete al que le reprende. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos dicen algo, nos llaman la atención, este, nos dicen ahí cositas, ¿qué hacemos? Sea, ¿qué? ¿Pero por qué? Empezamos a sacar eh, cosas, ¿verdad? Que nos hacen mm, no aceptar, ¿verdad? No aceptar esa corrección, no aceptar lo que se nos está diciendo, ¿sí? Y que nos lleva a sacar, incluso cuando, como decimos aquí, ¿no? De nuestras casillas, porque no aceptamos, porque creemos que lo que hacemos es, es la verdad, ¿sí? Cuando estamos actuando en contra de muchas veces de lo que creemos, de lo que somos, ¿sí? Entonces, Francisco nos recuerda eso, bienaventurado el siervo que, cuando es reprendido, acepta humildemente la corrección y se somete al que le reprende. Vuelvo a repetir, no por miedo, ¿sí? No por miedo, no porque sea autoritarismo, sino porque estamos convencidos de que si obedecemos, ¿sí? Desde Jesús, desde el Evangelio, pues vamos caminando, vamos hacia la verdad. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué significa vivir en la verdad? ¿Sí? Obedecer es andar en la verdad. Entonces, les pregunto a ustedes,
¿Qué significa vivir en la verdad? Vamos a pensarlo para ustedes qué es vivir en la verdad. Podemos decir, pues, que es vivir en esa coherencia, ¿verdad? Aceptar lo que somos, discernir desde el amor, aceptar nuestras luces y sombras, no, no aparentando vivir de máscaras. Buscar siempre hacer esa voluntad de Dios y no la nuestra. Algo que a lo mejor, pues ciertamente como humanos, pues no es fácil, no es fácil, pero cuando vamos tomados de la mano de Dios, el Señor nos da la gracia para lograrlo. El Señor nos va dando esa fortaleza, ¿sí? Para poder seguir caminando hacia Él, que es nuestra meta, ¿verdad? Llegar hacia Él. Entonces, como Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Cuando caminamos, entonces cuando obedecemos, caminamos hacia Él, hacia la verdad, ¿sí? Y también, pues, esta obediencia no es una sumisión ciega, ¿sí? No es hacer lo que me mandan sin pensarlo, es un discernimiento, pero desde el amor. ¿Qué quiere Dios de mí aquí y ahora? Es eso, es un discernimiento desde verlo, viéndolo desde el amor, desde Él, ¿sí? El preguntarnos, ¿qué es lo que quiere Dios con esto? ¿Sí? Cuando a nosotras, ¿verdad? Nos cambian de apostolado y que muchas veces decimos, yo no soy para ese apostolado. Sí, yo no soy para ser maestra en un colegio, yo no soy para estar con los niños en la casa hogar, yo no soy para estar en un asilo de ancianos, yo no soy para pararme enfrente de la gente y predicarles, yo no soy para hacer eso. A veces porque nos sentimos incapaces de hacerlo, ¿verdad? Entonces es obedecer, pero desde el amor, ¿sí? El- con esto que voy a aceptar, ¿verdad? Obedecer. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que va a hacer Dios a través de mí? ¿Sí? En ese apostolado al cual se me está pidiendo. Y pues también, este, tenemos obstáculos, tenemos obstáculos dentro de esta obediencia. El orgullo, el miedo, ese ruido interior, el individualismo, el orgullo de pensar pues que sabemos más que Dios, ¿sí? Nos creemos, este, lo wow. Les voy a decir como nos decía una maestra en una escuela eh, que teníamos, bueno, que hay para religiosas y religiosos. Nos decía la madre, ay, sí, a veces dice uno se cree más que Dios, se cree la última Coca-Cola del desierto, dice. Y muchas veces nos creemos, ¿verdad? Más de lo que somos. Cuando ante Dios no somos, ¿verdad? No somos más que Dios. Al contrario, somos nada. Y es así como nos presentamos. Pero Dios en su misericordia, sí, nos hace suyos, nos lleva a su corazón. Por eso a veces el orgullo también nos marca una gran diferencia, ¿sí? En este, en esta obediencia.
el miedo también, el miedo al cambio, el miedo a perder el control. Muchas veces estamos tan acostumbrados, ¿sí? A lo que estamos viviendo, a lo que, donde estamos, que si nos mueve poquito, se nos mueve el mundo y se acaba todo y es cuando hacemos drama. A lo mejor estoy dando muchos ejemplos, este, desde, desde mi experiencia, ¿verdad? Pero pues es lo que conozco ahorita, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un apostolado y que estamos tan a gusto, ya conocemos, ya andamos como pez en el agua, pero cuando se nos pide algo nuevo, nos entra el miedo. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, es un cambio que tiene que dar, ¿sí? Es un cambio. eh, entonces se pierde el control. Creemos, ¿verdad? Que perdemos el control. Entonces ese miedo nos limita también. Ese es un obstáculo para andar en la verdad. El ruido interior, el no escuchar la voz del espíritu, el meternos tantos ruidos que ahorita en la sociedad existen, ¿verdad? Em, no sé, las redes sociales, lo electrónico ahorita, pues que ahorita es tan necesario, pero también sabiéndolo utilizar, ¿verdad? Em, el meterme tanto fuera de mí, que eso va generando que entre en mi ruido, ¿sí? Y no hablo de un ruido de poner música, ¿no? Sino que es un ruido interior que nosotros permitimos y eso es lo que va apagando la voz del espíritu. Ese también individualismo, pensar que obedecer pues es perder esa autonomía, ¿verdad? Perder eso que soy. Ya les compartía lo que una vez un grupo de jóvenes, ¿no? Me dijeron, pero usted que no está ahí por libertad, porque quiso, entonces, ¿por qué no puede salir? Porque yo en esa libertad decidí obedecer, ¿sí? En esa libertad, así como en esa libertad ingresé, en esa libertad decidí hacer un voto de obediencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando no lo entendemos de esa manera, pensamos que nos perdemos o que perdemos lo que somos si obedecemos, ¿sí? Entonces, desde esa espiritualidad franciscana, obedecer es caminar con los pies en la tierra, en la verdad de lo que soy, ¿sí? Es decir, estoy aquí, y sin perder, sin andar buscando grandeza, sin andar buscando aprobaciones de la gente, sino es poner los pies en la tierra desde lo que soy, ¿sí? En la verdad de lo que soy, sin perder mi esencia. Eh, Obedecer es escuchar la voz de Dios en el Evangelio, en los hermanos, en la creación. Francisco eso nos los deja tan claro, ¿sí? Francisco vivió el Evangelio. Francisco obedeció desde esa hermandad, desde esa fraternidad, desde esa comunión con los hermanos. Obedecer es la creación también. Francisco vivió, escuchó la voz de Dios también en la creación. Entonces, actuar desde esa libertad interior, sin autoengaños, sin autoengañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer
Pues que estamos obedeciendo, pero desde nosotros y no desde el Evangelio, no desde esa invitación de Jesús de ir hacia Él, ¿verdad? Entonces, la obediencia verdadera no se impone, no se impone, se elige por amor, ¿sí? Se elige por amor. Y esto los invito pues a que nos quede bien claro, esa obediencia no se impone, no es una imposición, no es algo que se nos tenga que exigir, porque cuando se nos exige, se nos hace una carga pesada, obedecemos muchas veces también por conveniencia, eh, porque va a haber, no sé, algo a cambio, pero ese algo a cambio, pues me conviene a mí, a lo mejor a los demás, ¿no? Pero a mí sí. Entonces, imagínense si Jesús hubiera, este, no hubiera vivido desde esa obediencia al Padre, si hubiera vivido una obediencia, este, por imposición, ¿sí? Por imposición del Padre, pues nuestra salvación no hubiera sido igual. ¿Por qué? Porque hubiera sido una imposición, ¿sí? A lo mejor hubiera actuado desde el miedo, pero no, él obedeció desde el amor. Él eligió obedecer por amor. Entonces, la invitación para todos nosotros es eso, obedecer, elegir obedecer, pero desde el amor. ¿Sí? Por eso, ahora, siguiente diapositiva, por favor. Están estas preguntitas que los invito a que nos ayuden bueno, que los invito a que las reflexionemos, las llevemos a nuestra vida diaria, ¿verdad? Em, ¿En qué momentos me cuesta obedecer? ¿He experimentado que obedecer me hace libre? ¿Qué verdad me está invitando Dios a vivir con más coherencia? Yo no puedo decir que estoy consagrada eh, si vivo una vida doble, si vivo fuera de lo que Dios y mi instituto me piden, ¿verdad? Entonces, el vivir en obediencia es vivir en esa coherencia, como ya lo mencionábamos en un principio, vivir en esa coherencia, en eh, en esa verdad. Y cuando nosotros obedecemos elegimos obedecer desde el amor, pues todo va caminando conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momentos nos cuesta obedecer? Yo tengo bien identificado en qué momentos, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que ir trabajando y pidiéndole la gracia. Por eso, eh, cuando mencionábamos también esos obstáculos que no nos dejan obedecer o que no nos dejan andar en la verdad, uno de ellos era el ruido interior que, que va opacando esa voz del Espíritu Santo, que va apagando esa voz de Dios que nos invita a andar en la verdad. Hemos experimentado que obedecer nos hace libres. Muchas veces
no, y podemos decir humanamente, alguien me puede decir humanamente no, porque a veces se nos pide algo que no queremos, ¿sí? Pero cuando sabemos que eso, el obedecer desde ese amor, desde esa verdad, pues el Señor me hace libre, ¿sí? El Señor me invita en esa libertad, a andar en esa libertad. Entonces, pues en ese escuchar, ¿verdad? La voz de Dios, en ese actuar en libertad, en ese caminar con los pies en la tierra, en ese escuchar la voz de Dios, no desde el miedo, no desde el orgullo, este, no desde ese individualismo, ¿sí? Aceptando lo que somos, aceptando nuestras luces, aceptando nuestras sombras, aceptando eh, nuestras caídas, nuestras miserias, aceptando todo eso, ¿sí? Buscando siempre hacer esa voluntad, la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad? Entonces tenemos un gran ejemplo en nuestra vida, un gran ejemplo. San Francisco de Asís, que fue obediente. Por eso, por eso le dicen el otro Cristo, ¿sí? Porque obedeció viviendo el Evangelio. Entonces, nosotros estamos invitados a eso, ¿verdad? A vivir el Evangelio. Estamos llamados a la santidad. ¿Cómo vamos a llegar a la santidad? ¿Qué hicieron los santos? Obedecieron la voluntad de Dios, vivieron, hicieron la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros estamos invitados a eso, ¿sí? A vivir desde la obediencia, porque vivir en la obediencia es caminar en esa libertad. Francisco vivió la obediencia, como ya lo veíamos, desde esa unidad con la iglesia, obedeciendo al Papa. Una obediencia radical, ¿sí? Radical al Evangelio. Él no lo hizo a su manera, no quiso hacer una regla a su manera, al contrario, ¿sí? Hizo una regla obedeciendo el Evangelio y ya sabemos que pues fue la primera regla transcrita, o sea, el Evangelio vivo y el Evangelio mismo. Entonces, ¿por qué? Porque Francisco quería vivir eso precisamente, el Evangelio. Dijo, esto es lo que quiero vivir con todo mi corazón. No quiero nada más que vivir el Evangelio. Entonces, cuando Francisco escucha ese pasaje, cuando Jesús envía a sus discípulos, donde les dice que no lleven nada, no lleven alforja, no lleven bastón, eso es lo que quiere vivir Francisco también. ¿Por qué? Por obediencia a la voluntad del Padre. Entonces, la invitación para nosotros es eso, ¿verdad? Es eso, eh, dejar a un lado esos obstáculos que nos impiden llegar a esa obediencia, que nos impiden dejar a un lado el orgullo, el miedo, eh, el querer hacer el querer acomodar eh, el Evangelio a lo que yo necesito, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. ¿Sí?
sino que ir hacia Él, caminar con los pies en la tierra, ¿sí? Desde lo que soy, abrir los oídos de mi corazón, abrir los oídos de nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Yo sé que a veces se escucha difícil, pero no es imposible cuando vamos tomados de la mano de Dios. Entonces, la obediencia no se impone, ¿sí? La obediencia no se impone. La obediencia se elige por amor. San Francisco eligió por amor obedecer, por eso llegó a ser lo que es, sin quererlo y sin buscarlo. Pero como él se sintió atraído por ese amor de Dios, experimentó ese amor de Dios, por eso dijo, esto es lo que yo quiero vivir. Y lo vivió. Entonces, ¿será imposible? No es imposible. Eh, Como ya decíamos, ¿no? A lo mejor humanamente cuesta, pero cuando vamos tomados de la mano de Dios, Él da la gracia. Él da la gracia. Así es que la invitación para cada uno de nosotros, pues es eso, es a obedecer, es andar en esa obediencia, es a ir hacia el camino, a ir hacia la verdad, el ir hacia la vida. ¿Sí? Entonces, eh, redescubrimos esto, ¿verdad? El que no es una obediencia que nos oprime, sino que es esa obediencia que nos da un sentido, ¿sí? Que nos libera, que nos hace libres. Es un acto de amor. Muy bien. Entonces, esa es la invitación que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? A vivir en la obediencia, a vivir desde el amor. Por eso vamos pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en esa obediencia, a vivir en ese amor. Cada uno de nosotros, mm, hagamos un compromiso, que ese compromiso pues sea personal. Y si tienen por ahí en donde escribir, escriban ese compromiso, escriban eso que les ayude, ¿verdad? Durante esta semana a ir reflexionando, que esto que ustedes están teniendo viernes con viernes no solamente sea un programa más, escuchar un tema más, una charla más, sino que me ayude a interiorizar y a ir hacia lo que el Señor me está invitando. Hoy nos está invitando a esa obediencia, a entender esa obediencia, pero desde el amor. ¿Sí? Entonces, los invito a esto, a que hagamos un compromiso personal. No sé, por ejemplo, decir esta semana obedeceré a Dios concretamente en esto, no sé, ustedes desde su realidad, ¿verdad? No sé, aceptar con humildad una corrección, eh, cumplir con una tarea o con algo que no me gusta, pero sé que es justa. ¿Ah? Eh, Escuchar en esa oración interior qué es lo que quiere Dios de mí, el dejar que Dios hable en mí, el, el entrar en nuestra casa interior, el cerrar la puerta para que no haya ruidos, ¿sí? Que opaquen esa voz de Dios.
el servir con alegría, aunque a veces, o sea, aunque no se nos pida, ¿sí? El, el hacer algo por el prójimo también, eso es obedecer, ¿sí? Porque Dios nos invita a amar. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando cumplimos, estamos obedeciendo. Entonces, también eso puede ser un compromiso personal, el servir con alegría, aunque no me lo pidan. Muchas veces esperamos que se nos digan las cosas, pero nosotros, hacerlo y hacerlo con alegría. Pues dámosle pidiendo al Señor esa gracia para que nos ayude a vivir en esa obediencia, a vivir en esa verdad, a ir hacia Él, sí, y que es la invitación que nos hace de ir hacia Él, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Agradezcámosle estos momentos que nos ha permitido compartir. Eh, Agradezcámosle al Espíritu Santo también, su presencia, su luz, y le pedimos que nos siga iluminando para que nos ayude a vivir en la verdad, a andar en la verdad. Señor Jesús, Maestro, hermano, que viviste obediente al Padre y lo hiciste por amor. Enséñanos siempre a escuchar tu voz con un corazón humilde, con un corazón abierto. Ayúdanos a vivir en la verdad, pero sin ese miedo, sin máscaras que oculten lo que somos, sin esa doblez, que como San Francisco de Asís, digamos sí a tu llamada. Digamos, eso es lo que quiero vivir, caminando con esa libertad hacia el bien, siendo obedientes no por temor, sino por amor. Amén. Pues muchísimas gracias por estos momentos que hemos compartido. Quiero invitarlos pues a la próxima charla, ¿verdad? Que será el próximo viernes 13 de junio con el tema Sin santidad jamás habrá un cambio personal. Que la verdad, pues miren, eh, tema también tan interesante y lo va a impartir Fray José Cruz Bernal Ante, de la Orden Franciscana, ¿verdad? De los frailes menores. Entonces, pues los seguimos invitando para que sigan teniendo estos momentos de luz, ¿verdad? Estos momentos de reflexión, de estudio que nos van acercando más a esta eh, hermosa espiritualidad para que también tengamos herramientas que nos ayuden a vivir esta entrega y en esta obediencia al Padre. Muchísimas gracias, nos encomendamos a su oración, me encomiendo a su oración, igual que pues los encomendamos a la nuestra. Muchas gracias, paz y bien.